En este segundo capítulo, navegaremos a través de todas las herramientas que nos ofrece la plataforma de administración WordPress. Empecemos por el lado izquierdo, en la barra de menús, en la parte de entradas. Como dijimos previamente en el primer capítulo, las entradas pueden ser los artículos o publicaciones de blog, noticias o eventos, etc. Cuando entramos por este menú, nos encontramos con una lista completa de todas las entradas, que en este caso, la cantidad total es igual a 1. Cada una de estas entradas, artículos o publicaciones, puede ser editada, puede ser vista o puede ser borrada. Esto nos permite una gran facilidad de administración, lo cual, en cuestión de segundos, nos facilita la creación, edición y eliminación de contenidos sin mayor esfuerzo. Como podemos ver, no necesitamos ningún conocimiento técnico ni de programación, ni de desarrollo y diseño web para poder administrar nuestro portal desde cualquier computador con acceso a Internet en cualquier parte del mundo. Simplemente, conociendo la herramienta, podremos administrar de manera fácil y sencilla. Esto nos permite contar con una gran flexibilidad a la hora de querer gestionar nuestros contenidos. Vamos a ver que inicialmente los elementos del submenú del menú entradas son entradas, añadir nueva entrada, categorías y etiquetas de las entradas. Las categorías normalmente se refieren al tema del cual se va a tratar la publicación o el artículo en el blog, y las etiquetas son palabras clave que relacionan el contenido con cierto contexto. Vamos a ver que podemos añadir una nueva entrada muy fácilmente, simplemente haciendo clic en la parte izquierda o al lado derecho del título entradas en cualquiera de los dos enlaces. Cuando entramos a la parte de añadir nueva entrada, nos encontramos con que se nos pide el título, el contenido y otras configuraciones adicionales. Nos encontramos entonces con una barra principal que es muy similar a la de editores como el de Microsoft Word y que tiene algunos botones adicionales de párrafo, los cuales pueden ser activados mediante este cuadro con colores pequeños que está a la derecha en la primera fila. Inicialmente vamos a introducir el título de la entrada y vamos a colocarlo como mi primer artículo. Posteriormente vamos a colocar el texto que queremos incluir en dicha entrada, el cual, para efectos del presente tutorial, es un texto sin sentido alguno. Vamos a ver que es muy sencillo utilizar las herramientas que vienen para editar el texto de manera visual. Podemos, mediante la esquina derecha inferior, ampliar nuestro espacio de trabajo. Podemos seleccionar el texto y escoger una alineación, como por ejemplo centrada o alineado a la derecha, por ejemplo. Vamos a dejarlo alineado a la izquierda. Podemos generar un enlace bajo ciertas palabras. Podemos escoger si el enlace abrirá en la misma ventana o en una nueva, por ejemplo. Vamos a colocar un título a dicho enlace y vamos a decirle insertar o cancelar en el caso de que nos arrepintamos de agregarlo. Como podemos ver, inmediatamente el enlace es agregado y se subraya como tal. Podremos verificar la ortografía, seleccionar el idioma que tenemos para revisar la ortografía, que en el presente caso pues nos muestra errores de ortografía debido a que sencillamente eso es un texto escrito en latín. Podemos cambiar al modo de pantalla completa, lo cual es útil para cuando el computador desde el cual estemos administrando nuestro sitio web tenga una resolución baja. Para volver al modo normal, simplemente volvemos a presionar este botón. Podemos mostrar u ocultar los elementos de la parte inferior simplemente haciendo clic en el último botón de la primera fila. Podemos seleccionar cierto texto, vamos a dar un ejemplo, que puede tener formatos para títulos o para párrafos. Entonces en la primera parte de la segunda línea de botones nos encontramos con todos los formatos de texto que podemos tener.
Esto permite jerarquizar el sitio por los tipos del contenido, mejorar su aspecto visual para que sea más fácil de leer y aparte de eso, agilizar la lectura por parte de los buscadores y contextualizar la relevancia de lo que publicamos. En el presente caso podemos colocar un título 2 y ver cómo incluso el tamaño del texto se ve alterado. Podemos seleccionar cierta frase o palabra para hacer un subrayado. Podemos seleccionar el color del texto o de la fuente, contando con estos colores básicos que vemos acá, o incluso con una paleta completa de colores compatibles con la web. Vamos a seleccionar un azul y vamos a aplicar ese color azul al texto que vemos acá. Podemos en cualquier momento seleccionar el dicho texto, volver a cambiar ese color sin ningún problema. Podemos utilizar atajos de teclado como lo son el control B para las negritas. Esto puede ser consultado en nuestra documentación. Podemos utilizar el portapapeles de Windows para incrustar textos dentro de nuestro editor de manera muy sencilla. Podemos eliminar el formato de cualquier texto. Podemos agregar videos de manera muy sencilla. Insertar caracteres especiales como por ejemplo los que se utilizan en matemáticas. Incrementar la margen, la sangría o la tabulación del texto, deshacer los cambios, como por ejemplo el borrado de formato, y podemos también consultar la ayuda que viene incluida en WordPress. Vamos a ver entonces algo que quizás nos saltamos inicialmente para pasar a la parte del texto, que es la forma de subir archivos. Inicialmente en esta sección nos encontramos con que podemos subir o insertar diferentes elementos, como por ejemplo una imagen, un video, un archivo de audio o un objeto. Inicialmente vamos a insertar una imagen. Hacemos clic en el primer botón e inmediatamente se nos despliega una ventana con diferentes opciones. En la parte superior vemos tres pestañas, las cuales nos indican desde dónde insertaremos la imagen. Puede ser desde el ordenador, desde una URL o desde una librería. Vamos a utilizar para efectos prácticos el cargador de imágenes desde el ordenador. Vemos que en la carpeta que tenemos nuestras imágenes hay una imagen de ejemplo que vamos a poder subir. Simplemente la seleccionamos con clic y le damos clic en abrir. La imagen cargará y se nos mostrarán todas sus descripciones y detalles para la publicación. Inicialmente los datos que vemos al principio son datos de la imagen como tal, datos técnicos que no tienen mucha relevancia. Los que sí tienen relevancia es el título, el texto alternativo, la leyenda y la descripción. Evolucionemos.com siempre piensa en el posicionamiento web en buscadores como Google de los sitios web de nuestros clientes. Por lo tanto, una recomendación muy útil para el posicionamiento web tanto de nuestros artículos como de nuestras páginas, de nuestras publicaciones y en definitiva de nuestros sitios web es incluir todas las etiquetas que podamos, todas las palabras clave que podamos en los campos que se nos muestran a continuación, desde las imágenes hasta los textos, objetos, videos o contenidos. Vamos a colocar entonces un texto que sea mucho más descriptivo y para efectos de posicionamiento vamos a replicarlo en los 4 campos que vemos a continuación. Cuando el usuario mueve el mouse por encima de la imagen puede ver un texto que se le muestra indicándole de qué se trata esa imagen y como pie de página en la imagen se muestra dicho texto. Esto contextualiza y aumenta la relevancia para el buscador Google del texto y la imagen que hay contenidos en el sitio. Posteriormente podemos decidir si cuando se le da clic a dicha imagen que estamos subiendo se hace algo. Por ejemplo, podemos no enlazar la imagen a ninguna dirección o URL. Podemos enlazar el archivo, o sea la imagen que estamos subiendo actualmente, o podemos enlazar simplemente la entrada o el artículo o la publicación que estamos realizando. Para efectos de publicación web con estándares deberíamos dejar las imágenes sin enlaces a menos que sean imágenes específicas para la publicación de enlaces a páginas internas o como por ejemplo los banners.
Posteriormente vemos que se nos permite seleccionar una alineación, que puede ser ninguna, por defecto la que tenga el texto, puede estar a la izquierda del texto, justo como lo vemos en los periódicos, puede estar centrado y el texto debajo de la imagen, o a la derecha y el texto alineado a la izquierda. Vamos a dejarlo a la izquierda y vamos a seleccionar un tamaño de la imagen, que podría ser una miniatura cuadrada, un tamaño medio, un tamaño grande o un tamaño completo. Seleccionamos el tamaño medio, lo alineamos a la izquierda y finalmente tenemos la opción de borrar la imagen que acabamos de subir o de insertarla, o sencillamente de guardar los cambios sin hacer nada. Vamos a insertar la imagen en el contenido actual y vemos que efectivamente se nos alinea hacia el lado izquierdo y se nos muestra un pie de página como el que habíamos seleccionado para contextualizar a los buscadores y a las personas. Luego de realizar las ediciones que hemos realizado hasta ahora, es posible para nosotros ver una vista previa de cómo va a quedar la publicación en el sitio web antes de que cualquier persona pueda verla, para lo cual hacemos clic en el botón que vemos acá. Esta se nos mostrará de manera sencilla en nuestra interfaz gráfica que tengamos personalizada. Tenemos el título que habíamos escogido, que es este. Tenemos el contenido, incluido el enlace que habíamos dicho. Podemos ver que el enlace que hemos agregado está efectivamente incluido dentro de este texto. Vamos a dar clic para ver si se nos abre en una nueva ventana y si efectivamente carga el sitio web que habíamos enlazado. Posteriormente vemos que tenemos un formato de título que hemos seleccionado, lo cual nos indica que el párrafo a continuación tiene este título o se trata de lo que está indicando allí. Podemos ver el color que hemos seleccionado acá, podemos ver el subrayado y todo lo que hemos hecho desde un panel de administración muy similar a cualquier editor informático de documentos de texto. La imagen, como podemos ver, si le hacemos clic no nos lleva a ningún sitio, pero nos muestra un texto que efectivamente nos indica de qué se trata, así como la contextualización del texto en el pie de página. Podemos cerrar esta vista previa y ver cuáles son las características adicionales que tenemos para esta publicación. WordPress nos permite ver cuál es el estado de la publicación actual, como por ejemplo si está pendiente para ser revisada o si es un borrador. Nos permite guardar el borrador en caso de que vamos a continuar editando después. Adicionalmente tenemos una gran ventaja con WordPress y es que si en cualquier momento o se acaba la batería del computador o se interrumpe el flujo de energía, los cambios que hayamos realizado hasta el momento quedan perfectamente guardados y puede continuarse después la edición de la página o de la entrada que vemos. Podemos configurar la visibilidad, lo cual podría ser privada o protegida con contraseña, pues esto para efectos prácticos en el entorno empresarial y en la parte web corporativa no tiene ninguna relevancia, por lo cual esto básicamente no lo vamos a utilizar. Y podemos publicar inmediatamente la entrada o seleccionar en qué momento queremos publicarla. Por ejemplo, podríamos seleccionar alguna fecha en el futuro y una hora. Esto puede ser muy efectivo para, por ejemplo, sitios web que tengan planeado lanzar eventos, promociones o publicaciones sobre noticias, pero las tengan listas mucho antes de ser publicadas. Cuando decimos aceptar, el botón que tenemos acá a la derecha, en vez de ser publicar, dice programar. Esto podría ser entonces la fecha que tenemos el día de hoy, y si no la programamos, el botón azul nos va a indicar que se puede publicar inmediatamente. También podemos mover a la papelera, es decir, antes de eliminar totalmente la publicación actual, podríamos moverla a la papelera en caso de que no queramos seguir editando, pero la tenemos guardada por si algo. Y más abajo en la derecha tenemos la categoría en la cual está clasificada nuestra entrada. Vamos a ver que es posible crear una categoría dejando este artículo como borrador para luego venir a aplicar la categoría que hemos creado. Damos clic en guardar borrador y en el menú izquierdo podemos ver el enlace categorías.